Daniela nunca imaginó que una tarde cualquiera de martes cambiaría su vida para siempre. Mientras esperaba en el estacionamiento del supermercado, vio algo que la dejó helada. Su esposo Valerio, con quien llevaba 8 años de matrimonio, estaba besando apasionadamente a una mujer desconocida dentro de su automóvil. Lo que Daniela decidió hacer después de este descubrimiento no solo cambiaría sus vidas, sino que revelaría secretos que nadie esperaba. Era un martes común y corriente cuando Daniela salió del trabajo más temprano de lo habitual. Había conseguido terminar todos sus reportes antes de tiempo y decidió aprovechar para hacer las compras de la semana. Mientras manejaba hacia el supermercado cercano a su casa, no tenía la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Al llegar al estacionamiento, Daniela buscó un lugar para aparcar su Honda azul. Fue entonces cuando algo familiar captó su atención. A unos 20 metros de distancia estaba el Toyota gris de Valerio, el mismo que él usaba todos los días para ir al trabajo. Sin embargo, algo no encajaba. Se suponía que Valerio estaría en una reunión importante con clientes hasta las 8 de la noche, según le había dicho esa mañana durante el desayuno. Daniela sintió una punzada de curiosidad mezclada con una extraña inquietud. Decidió acercarse para verificar si realmente era el auto de su esposo. Mientras caminaba entre los vehículos estacionados, pudo ver que efectivamente era el Toyota de Valerio, reconocible por la pequeña abolladura en el parachoques trasero que habían decidido no reparar hacía unos meses. Pero lo que vio después la dejó completamente paralizada. Dentro del automóvil, Valerio estaba abrazando y besando apasionadamente a una mujer que Daniela jamás había visto en su vida. Era una mujer joven, aparentemente de unos 25 años, con cabello rubio largo y un vestido rojo que destacaba incluso a través del vidrio del auto. La escena era tan íntima y apasionada que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo. Daniela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Durante varios segundos, no pudo moverse ni procesar completamente lo que estaba viendo. El hombre con quien había compartido 8 años de su vida, con quien había planeado tener hijos, con quien había construido lo que creía era un matrimonio sólido y feliz, la estaba traicionando de la manera más cruel posible. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero Daniela logró controlar sus emociones lo suficiente para no hacer una escena en el estacionamiento. Su mente, aunque confundida y herida, comenzó a trabajar de manera calculadora. En lugar de confrontar a Valerio inmediatamente, decidió que necesitaba más información. Necesitaba saber quién era esa mujer, cuánto tiempo llevaba sucediendo esto, y sobre todo, necesitaba un plan. Daniela regresó rápidamente a su auto y se ubicó en una posición desde donde pudiera observar sin ser detectada. Sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías discretamente. Las imágenes mostraban claramente a Valerio con la mujer desconocida, proporcionándole la evidencia que necesitaría más adelante. Después de unos 15 minutos, vio cómo Valerio y la mujer se separaron. Ella salió del auto, le dio un último beso a través de la ventanilla y se dirigió hacia un BMW negro que estaba estacionado a pocos metros de distancia. Daniela memorizó la placa del vehículo y siguió observando mientras Valerio arrancaba su Toyota y salía del estacionamiento. En ese momento, Daniela tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de ir a casa para enfrentar a su esposo, decidió seguir al BMW negro. Necesitaba saber más sobre la mujer que había destruido su matrimonio. Necesitaba respuestas antes de planear su próximo movimiento. Seguir al BMW resultó ser más fácil de lo que Daniela había imaginado. La mujer rubia manejaba de manera tranquila y predecible, sin sospechar que estaba siendo vigilada. El recorrido las llevó a través de varios barrios de clase media alta hasta llegar a un elegante complejo residencial en las afueras de la ciudad. Daniela observó desde una distancia prudente mientras la mujer ingresaba al edificio. Esperó unos minutos y luego se acercó para examinar los buzones de correo en el lobby. Después de unos minutos de búsqueda, encontró lo que necesitaba: apartamento 4B, Sofía Mendoza. Ahora tenía un nombre y una dirección. Sin embargo, Daniela sabía que necesitaba más información antes de actuar. Durante los siguientes días, comenzó una investigación meticulosa que la convertiría en una verdadera detective amateur. Usando las redes sociales, Daniela logró encontrar el perfil de Sofía Mendoza. Las fotografías confirmaron que era la misma mujer que había visto con Valerio. Su perfil de Instagram mostraba una vida aparentemente exitosa, trabajaba como diseñadora gráfica independiente, tenía un apartamento lujoso y parecía disfrutar de una vida social muy activa. Lo que más llamó la atención de Daniela fue que en ninguna de las fotografías aparecía con algún hombre de manera romántica. Durante esa primera noche, Daniela Berli pudo dormir. Valerio llegó a casa a las 9:30 de la noche, tal como había prometido, actuando con total normalidad. Le contó sobre su supuesta reunión de trabajo, le dio un beso en la mejilla como siempre, y se comportó como el esposo amoroso que había sido durante 8 años. La actuación era tan convincente que por momentos Daniela llegó a dudar de lo que había visto.
Pero las fotografías en su teléfono eran la prueba irrefutable de la realidad. Al día siguiente, mientras Valerio estaba en el trabajo, Daniela decidió profundizar su investigación. Revisó minuciosamente las cuentas bancarias compartidas, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y cualquier rastro financiero que pudiera revelar más detalles sobre la aventura de su esposo. Lo que descubrió la dejó aún más indignada. Durante los últimos 4 meses, Valerio había estado haciendo retiros de efectivo considerables que no podía justificar con sus gastos habituales. Además, había varios cargos en restaurantes caros durante horarios de trabajo, siempre por cantidades que sugerían cenas para 2 personas. Pero el descubrimiento más revelador llegó cuando Daniela decidió revisar el historial del GPS del auto de Valerio. Su esposo tenía la costumbre de usar una aplicación de navegación que guardaba automáticamente el historial de ubicaciones. Al revisar los datos de los últimos meses, Daniela pudo reconstruir un patrón claro. Valerio había visitado el apartamento de Sofía al menos 2 veces por semana durante los últimos 4 meses. La traición no era un evento aislado. Era una relación completamente desarrollada que había estado sucediendo bajo sus propias narices durante meses. Daniela sintió una mezcla de dolor, ira y humillación que amenazaba con consumirla. Sin embargo, en lugar de confrontar a Valerio inmediatamente, decidió que necesitaba un plan más elaborado. Si Valerio había sido capaz de mentirle y engañarla durante meses, ella también podía jugar ese juego. Pero Daniela tenía algo que Valerio no tenía, la ventaja de saber la verdad mientras él creía que su secreto estaba seguro. Durante los siguientes días, Daniela se convirtió en una actriz consumada. Cada mañana le preparaba el desayuno a Valerio con una sonrisa, le preguntaba sobre sus planes del día, y lo despedía con un beso cariñoso en la puerta. Por las noches, cuando él regresaba con sus historias fabricadas sobre reuniones de trabajo y proyectos urgentes, ella escuchaba con atención fingida y le ofrecía todo su apoyo. Pero detrás de esta fachada de esposa devota, Daniela estaba orquestando cuidadosamente un plan de venganza que sería tan elaborado como devastador. Su primera decisión fue consultar discretamente con un abogado especializado en divorcios. Durante una consulta que programó durante su hora de almuerzo, Daniela presentó todas las evidencias que había recopilado. Las fotografías, los registros del GPS, los estados de cuenta bancarios y toda la información sobre Sofía Mendoza. El abogado, un hombre experimentado llamado Roberto Villarreal, le explicó que tenía un caso muy sólido para el divorcio por causa de adulterio. Con toda la evidencia documentada, Daniela podría obtener una división de bienes muy favorable, especialmente considerando que Valerio había estado usando dinero conyugal para financiar su aventura extramatrimonial. Sin embargo, Daniela le explicó al abogado que no quería proceder con el divorcio inmediatamente. Quería asegurarse de que su venganza fuera completa y devastadora. El abogado, aunque sorprendido por la determinación de su cliente, acordó preparar todos los documentos legales necesarios y mantenerlos listos para cuando Daniela decidiera proceder. El siguiente paso del plan de Daniela involucró una investigación aún más profunda sobre Sofía Mendoza. Utilizando las redes sociales y algunos contactos que tenía en el mundo empresarial, Daniela logró obtener información detallada sobre la vida profesional y personal de la otra mujer. Descubrió que Sofía tenía su propio estudio de diseño gráfico, que había iniciado apenas un año atrás. Su negocio estaba en una etapa crucial, dependiendo en gran medida de su reputación profesional y de varios clientes importantes que había conseguido recientemente. También descubrió que Sofía estaba en una relación intermitente con un fotógrafo llamado Marco, quien aparentemente no sabía nada sobre su aventura con Valerio. Pero el descubrimiento más interesante vino cuando Daniela logró obtener información sobre la familia de Sofía. La joven diseñadora venía de una familia muy tradicional y religiosa. Sus padres, que vivían en una ciudad pequeña a 3 horas de distancia, tenían una reputación impecable en su comunidad y habían educado a sus hijos con valores muy estrictos sobre la fidelidad y el matrimonio. Daniela comenzó a ver las piezas de su venganza encajando perfectamente. Su plan no se limitaría a exponer la infidelidad de Valerio. También se aseguraría de que Sofía enfrentara las consecuencias de sus acciones en todas las áreas de su vida, profesional, personal y familiar. Durante las siguientes 2 semanas, Daniela continuó recopilando evidencia adicional. Siguió a Valerio y Sofía en varias ocasiones, documentando sus encuentros con fotografías y vídeos discretos. Logró capturar imágenes de ellos en restaurantes, hoteles e incluso en el apartamento de Sofía. También comenzó a establecer contacto con algunas personas clave en la vida de ambos. Usando identidades falsas en redes sociales, se conectó con colegas de Sofía, clientes de su negocio e incluso con algunos miembros de su familia. Todo esto sin levantar sospechas, simplemente estableciendo conexiones que podría utilizar más adelante. Mientras tanto, en casa, Daniela mantuvo su actuación perfecta. Incluso llegó al extremo de ser más cariñosa y atenta con Valerio de lo que había sido en meses anteriores.
Le preparaba sus comidas favoritas, le organizaba noches románticas, y le expresaba constantemente su amor y gratitud por tener un esposo tan maravilloso y fiel. Esta actitud desconcertó inicialmente a Valerio, quien parecía sentirse culpable por la atención extra que recibía de su esposa mientras él la traicionaba. Sin embargo, después de algunos días, pareció interpretar el comportamiento de Daniela como una señal de que su matrimonio estaba en un buen momento, lo que paradójicamente le dio más confianza para continuar con su aventura extramatrimonial. Valerio no tenía idea de que cada gesto cariñoso de su esposa era parte de un plan meticulosamente calculado para hacer que su eventual caída fuera aún más dramática y dolorosa. Después de 3 semanas de preparación intensiva, Daniela finalmente estaba lista para ejecutar su plan de venganza. Había elegido el viernes 15 de noviembre como la fecha perfecta, ya que ese día Valerio tenía planeada una escapada romántica de fin de semana con Sofía en un hotel de lujo en la costa. La ironía era perfecta. Valerio le había dicho a Daniela que tenía que viajar por trabajo a una convención empresarial en otra ciudad, y estaría fuera desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. El plan de Daniela era multifacético y se desplegaría en varias etapas durante el fin de semana, asegurando que tanto Valerio como Sofía enfrentaran las consecuencias de sus acciones de manera simultánea y devastadora. La primera fase comenzó el viernes por la mañana. Daniela había descubierto que Sofía tenía una reunión muy importante ese día con un cliente potencial que podría darle el contrato más grande de su carrera. Era una empresa de tecnología que buscaba rediseñar completamente su imagen corporativa, y el proyecto valía más de $50.000. Una hora antes de la reunión programada, Daniela envió un correo electrónico anónimo al director de marketing de la empresa tecnológica. El mensaje incluía varias fotografías de Sofía con Valerio en situaciones comprometedoras, junto con un texto que explicaba cómo Sofía tenía la costumbre de involucrarse románticamente con hombres casados y usar esas relaciones para avanzar profesionalmente. El correo estaba redactado de manera que parecía provenir de una exclienta preocupada que quería advertir a la empresa sobre el carácter cuestionable de Sofía. Incluía suficientes detalles específicos sobre el negocio de diseño gráfico de Sofía para parecer creíble y bien fundamentado. Como era de esperarse, la reunión de Sofía fue un desastre completo. El cliente no solo canceló la reunión, sino que también se aseguró de que otros empresarios de su círculo supieran sobre las alegaciones contra la diseñadora. Mientras Sofía lidiaba con la primera onda expansiva de la venganza de Daniela, Valerio estaba completamente ajeno a lo que se avecinaba. Esa tarde, salió de la oficina temprano, como solía hacer los viernes cuando tenía planes con Sofía, y se dirigió al hotel donde habían reservado una suite para el fin de semana. La segunda fase del plan de Daniela se activó el sábado por la mañana. Había programado una serie de correos electrónicos que se enviarían automáticamente desde una cuenta anónima a diferentes personas en la vida de ambos amantes. Los destinatarios incluían colegas de trabajo de Valerio, clientes importantes de la empresa donde trabajaba, varios miembros de la familia de Sofía y el fotógrafo Marco, quien aparentemente creía que tenía una relación exclusiva con Sofía. Cada correo estaba personalizado según el destinatario e incluía evidencia fotográfica específica junto con explicaciones detalladas sobre la duración y naturaleza de la aventura extramatrimonial. Los mensajes no eran maliciosos ni difamatorios, simplemente presentaban los hechos de manera clara y objetiva, permitiendo que cada persona sacara sus propias conclusiones. El impacto fue inmediato y devastador. Marco, el fotógrafo que creía tener una relación con Sofía, se presentó en el hotel donde ella estaba con Valerio. La confrontación que siguió fue épica. Marco no solo terminó su relación con Sofía de manera muy dramática y pública en el lobby del hotel, sino que también se aseguró de que todos los presentes supieran exactamente qué tipo de persona era Sofía Mendoza. Al mismo tiempo, los padres de Sofía recibieron un paquete por correo certificado que incluía copias impresas de todas las fotografías comprometedoras, junto con una carta detallada que explicaba el comportamiento de su hija. Los padres, que tenían una reputación impecable en su pequeña comunidad religiosa, quedaron devastados al descubrir que su hija estaba destruyendo un matrimonio. En el trabajo, Valerio comenzó a recibir llamadas y mensajes de colegas que habían recibido los correos anónimos. Su reputación profesional, que había construido durante más de 10 años, comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Varios clientes importantes expresaron su preocupación sobre trabajar con alguien que tenía problemas de carácter tan serios, y su jefe le pidió que regresara inmediatamente a la oficina para una reunión de emergencia. Pero la fase más devastadora del plan de Daniela aún estaba por venir. El domingo por la mañana, mientras Valerio y Sofía lidiaban con las múltiples crisis que habían estallado en sus vidas, Daniela ejecutó la fase final y más impactante de su venganza. Esta parte del plan revelaría un secreto que ni siquiera Valerio imaginaba, y cambiaría completamente la narrativa de toda la situación. Durante sus investigaciones exhaustivas sobre Sofía Mendoza, Daniela había hecho un descubrimiento que inicialmente no supo cómo interpretar. Mientras revisaba meticulosamente las redes sociales y registros públicos de Sofía,
había encontrado algunas inconsistencias en su historia personal que le llamaron la atención. Sofía afirmaba tener 25 años y haber crecido en una pequeña ciudad rural con sus padres tradicionales. Sin embargo, Daniela había notado que algunos de los detalles no encajaban perfectamente. Las fechas de graduación no coincidían con la edad declarada, y había periodos de tiempo en su historial académico y profesional que parecían inexplicablemente vacíos. Intrigada por estas inconsistencias, Daniela había decidido contratar a un investigador privado profesional para obtener información más detallada sobre el pasado de Sofía. Lo que el investigador descubrió fue mucho más impactante de lo que Daniela había anticipado. Sofía Mendoza no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Sofía Delgado, tenía 32 años, no 25, y tenía un historial mucho más complejo de lo que aparentaba. Más importante aún, Sofía había estado casada anteriormente. No una, sino 2 veces. Sus 2 matrimonios anteriores habían terminado en divorcios muy contenciosos, en ambos casos debido a aventuras extramatrimoniales por parte de Sofía. Pero el descubrimiento más impactante era que Sofía tenía un patrón muy específico de comportamiento. Se especializaba en seducir a hombres casados exitosos y estables, llevando adelante relaciones extramatrimoniales prolongadas mientras obtenía beneficios financieros y profesionales de estas conexiones. En sus 2 matrimonios anteriores, había utilizado tácticas similares, presentándose como una mujer joven e ingenua mientras manipulaba sistemáticamente a hombres mayores para obtener ventajas económicas. El investigador había encontrado evidencia de que Sofía había estado involucrada en al menos 5 relaciones extramatrimoniales documentadas durante los últimos 8 años, todas con hombres casados, y todas siguiendo el mismo patrón de manipulación y explotación financiera. Valerio no era su víctima, él era su objetivo más reciente en una larga lista de hombres que había manipulado y explotado. Cuando Daniela recibió el informe completo del investigador privado, se dio cuenta de que su venganza podía ser aún más devastadora de lo que había planeado originalmente. No solo iba a exponer la infidelidad de su esposo, sino que también iba a revelar que él había sido víctima de una estafadora profesional. El domingo por la tarde, Daniela implementó la fase final de su plan. Compiló toda la información sobre el verdadero pasado de Sofía en un dossier completo que incluía fotografías, documentos legales de sus divorcios anteriores, testimonios de sus ex esposos y evidencia detallada de su patrón de comportamiento manipulativo. Luego, hizo algo inesperado, le envió una copia completa del dossier directamente a Valerio. El paquete llegó al hotel donde Valerio y Sofía estaban hospedados, junto con una nota de Daniela que decía simplemente: «Pensé que deberías saber con quién has estado compartiendo tu tiempo y nuestro dinero. Nos vemos en casa para hablar». Cuando Valerio abrió el paquete y comenzó a revisar su contenido, su mundo se desplomó de una manera que jamás había imaginado. No solo descubrió que su esposa sabía sobre su aventura extramatrimonial, sino que también se enteró de que la mujer por la cual había arriesgado su matrimonio de 8 años era una estafadora profesional que lo había estado manipulando desde el primer día. La confrontación entre Valerio y Sofía que siguió a este descubrimiento fue explosiva. Sofía inicialmente trató de negar las alegaciones, pero cuando Valerio le mostró los documentos legales y las fotografías que claramente la identificaban con su verdadero nombre y edad, su fachada se desmoronó completamente. Sofía finalmente admitió la verdad. Había conocido a Valerio específicamente porque había identificado que era un hombre casado exitoso con recursos financieros considerables. Había planeado mantener la relación durante aproximadamente 1 año mientras obtenía beneficios financieros y contactos profesionales, para luego desaparecer y buscar su próximo objetivo. Valerio se dio cuenta de que durante los 4 meses de su aventura, Sofía había estado extrayendo información sobre sus finanzas, sus contactos de trabajo, e incluso sobre su matrimonio con Daniela. Todo había sido calculado desde el principio. El domingo por la noche, Valerio regresó a casa completamente devastado. Su aventura romántica había terminado de la manera más humillante posible, su reputación profesional estaba en ruinas, y ahora tenía que enfrentar a la esposa que había traicionado, sabiendo que ella había orquestado magistralmente la exposición de toda la situación. Cuando abrió la puerta de su casa, encontró a Daniela esperándolo en la sala, sentada calmadamente en su sillón favorito, con una taza de té en las manos y una expresión completamente serena en su rostro. La conversación que siguió fue unlike cualquier cosa que Valerio había experimentado en su vida. Daniela no gritó, no lloró, no hizo un drama emocional. En lugar de eso, le habló con la tranquilidad de alguien que tenía control completo de la situación y había planeado cuidadosamente cada palabra que iba a decir. Le explicó con detalle meticuloso cómo había descubierto su aventura extramatrimonial, cómo había investigado a Sofía, y cómo había planeado y ejecutado su venganza durante las últimas 3 semanas. Le mostró todas las evidencias que había recopilado, incluyendo fotografías, registros financieros, y documentación de todos los lugares donde habían estado juntos.
Pero lo que más impactó a Valerio fue la manera calculada y sistemática con la que Daniela había destruido tanto su relación con Sofía como sus reputaciones profesionales y personales. Valerio se dio cuenta de que su esposa, la mujer que había considerado predecible y quizás un poco aburrida, había demostrado una inteligencia estratégica y una capacidad de planificación que él jamás había sospechado. Daniela le explicó que había consultado con un abogado y que tenía todos los documentos legales preparados para proceder con el divorcio si esa era la decisión que él prefería. También le informó que había documentado meticulosamente todos los gastos que él había hecho en su aventura extramatrimonial, utilizando dinero conyugal, y que estaba preparada para reclamar compensación completa por esos fondos. Sin embargo, entonces Daniela hizo algo que Valerio jamás esperó, le ofreció una alternativa al divorcio inmediato. Daniela le propuso un periodo de prueba de 6 meses durante el cual podrían intentar reconstruir su matrimonio, pero bajo condiciones muy específicas y no negociables. Valerio tendría que someterse a terapia de pareja y terapia individual, tendría que proporcionar acceso completo y transparente a todas sus cuentas financieras y actividades, y tendría que demostrar de manera consistente y verificable que había cortado todo contacto con Sofía y cualquier otro interés romántico externo. Además, Daniela estableció que durante este periodo de prueba, ella tendría autoridad completa sobre todas las decisiones financieras importantes, y Valerio tendría que ganarse gradualmente su confianza a través de acciones concretas, no solo palabras. La propuesta de Daniela no era generosa, era estratégica. Le estaba dando a Valerio la oportunidad de salvar su matrimonio, pero solo si estaba dispuesto a someterse completamente a sus términos y demostrar que merecía una segunda oportunidad. Valerio, completamente abrumado por los eventos de las últimas 24 horas y enfrentando la pérdida de todo lo que había valorado en su vida, aceptó inmediatamente las condiciones de Daniela. En las semanas que siguieron a la confrontación final, tanto Valerio como Sofía enfrentaron las consecuencias completas de sus acciones, mientras Daniela observaba con satisfacción cómo se desarrollaba su venganza perfectamente planificada. Para Sofía, las repercusiones fueron devastadoras en todas las áreas de su vida. Su negocio de diseño gráfico colapsó completamente cuando varios clientes importantes cancelaron sus contratos tras enterarse de su reputación. La noticia de su verdadera identidad y su historial de manipulación se extendió rápidamente a través de las redes sociales y los círculos empresariales locales. Sus padres, devastados por el descubrimiento de que su hija había estado viviendo una doble vida, cortaron todo contacto con ella y le exigieron que no regresara a su ciudad natal hasta que hubiera rectificado su comportamiento. La pequeña comunidad religiosa donde había crecido la rechazó completamente, considerando su conducta como una traición a los valores familiares que le habían inculcado. Profesionalmente, Sofía se encontró en una posición imposible. Su reputación estaba tan dañada que ningún cliente serio estaba dispuesto a trabajar con ella. Los pocos proyectos que logró conseguir eran de muy baja calidad y mal remunerados, insuficientes para mantener su estilo de vida anterior. Más importante aún, Sofía se dio cuenta de que su estrategia de manipulación y explotación había llegado a su fin. La exposición pública de su verdadera identidad y sus métodos significaba que ya no podría utilizar las mismas tácticas para aprovecharse de futuros objetivos. Su carrera como estafadora emocional había terminado definitivamente. Enfrentando la bancarrota y el ostracismo social, Sofía finalmente tuvo que abandonar la ciudad y mudarse a otro estado, donde intentaría reconstruir su vida desde cero con una identidad completamente nueva. Para Valerio, las consecuencias fueron diferentes pero igualmente significativas. En el trabajo, aunque no perdió su empleo, su reputación quedó permanentemente manchada. Varios clientes importantes expresaron dudas sobre su carácter y confiabilidad, lo que afectó su capacidad para asegurar nuevos contratos importantes. Sus oportunidades de ascenso se vieron severamente limitadas, y tuvo que aceptar que su carrera profesional había alcanzado su techo. Sin embargo, Valerio también experimentó algo inesperado, un profundo alivio. Después del shock inicial de descubrir que había sido víctima de una estafadora profesional, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Sofía nunca habían sido auténticos. Habían sido el resultado de una manipulación cuidadosamente orquestada por alguien que veía las relaciones como transacciones comerciales. Este reconocimiento le permitió entender que su matrimonio con Daniela, a pesar de sus problemas y la rutina que había comenzado a sentir, era genuino de una manera que su aventura nunca había sido. Durante las sesiones de terapia individual, Valerio comenzó a confrontar las inseguridades y necesidades emocionales que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Sofía. Se dio cuenta de que había estado buscando validación externa y emoción artificial en lugar de trabajar para fortalecer y profundizar su relación matrimonial existente. En las sesiones de terapia de pareja, tanto Valerio como Daniela comenzaron a abordar los problemas subyacentes en su matrimonio que habían creado la vulnerabilidad para la infidelidad. Daniela pudo expresar cómo había sentido que Valerio se había distanciado emocionalmente durante el año anterior a su aventura,
y Valerio pudo reconocer que había estado evitando conversaciones difíciles sobre sus sentimientos y necesidades en lugar de trabajar activamente para mejorar su relación matrimonial. 3 meses después de la confrontación final, la dinámica en el hogar de Daniela y Valerio había cambiado de maneras que ninguno de los dos había anticipado. El periodo de prueba que Daniela había establecido estaba demostrando ser transformador para ambos, aunque de maneras muy diferentes. Para Valerio, someterse completamente a los términos de Daniela inicialmente había sido humillante, pero gradualmente se había convertido en algo liberador. Por primera vez en años, no tenía que mantener secretos, no tenía que inventar mentiras, y no tenía que vivir con la ansiedad constante de ser descubierto. La transparencia total que Daniela requería significaba que finalmente podía ser completamente honesto sobre sus pensamientos, sentimientos y actividades. La terapia individual le había ayudado a entender que su aventura con Sofía no había sido realmente sobre amor o pasión, sino sobre su propia inseguridad y necesidad de validación. Había estado atravesando lo que el terapeuta identificó como una crisis de mediana edad, sintiendo que su vida se había vuelto predecible y que había perdido la capacidad de ser deseado y emocionante. Sofía había aparecido en el momento perfecto para explotar estas vulnerabilidades, haciéndole sentir como si fuera el hombre más fascinante e irresistible del mundo. Pero ahora Valerio entendía que esos sentimientos habían sido artificiales, cuidadosamente cultivados por alguien que los veía como herramientas para obtener beneficios financieros. Para Daniela, los primeros meses del periodo de prueba también habían sido reveladores. Su venganza había sido tan meticulosamente planificada y ejecutada que había experimentado una satisfacción profunda al ver cómo se desarrollaba. Sin embargo, una vez que la emoción inicial de la venganza había pasado, tuvo que confrontar sus propios sentimientos sobre el futuro de su matrimonio. Durante sus propias sesiones de terapia individual, Daniela había explorado las motivaciones detrás de su elaborado plan de venganza. Su terapeuta le había ayudado a reconocer que su respuesta a la traición de Valerio había sido extraordinariamente calculada y sofisticada, revelando aspectos de su personalidad que ella misma no había conocido completamente. Daniela se dio cuenta de que durante años había estado subestimando sus propias capacidades intelectuales y estratégicas. Había caído en un patrón de comportamiento donde se presentaba como la esposa comprensiva y sumisa, mientras que internamente tenía una mente analítica y estratégica muy poderosa. La planificación y ejecución de su venganza le había demostrado que era capaz de pensamiento complejo, investigación meticulosa y planificación a largo plazo de una manera que jamás había aplicado a su carrera profesional o desarrollo personal. Este reconocimiento la llevó a reconsiderar muchos aspectos de su vida. Durante los 8 años de matrimonio, había permitido que Valerio tomara la mayoría de las decisiones importantes, había puesto su carrera en segundo plano para apoyarla de él, y había adoptado un rol tradicionalmente femenino que no reflejaba completamente sus capacidades reales. Ahora, con Valerio sometido a sus condiciones y demostrando desesperadamente que merecía una segunda oportunidad, Daniela tenía la oportunidad de redefinir completamente los términos de su matrimonio y su vida personal. En el trabajo, Daniela comenzó a aplicar las mismas habilidades estratégicas que había usado en su venganza para avanzar en su carrera profesional. Solicitó una promoción que había estado considerando durante años, propuso nuevos proyectos que demostraran su capacidad de liderazgo, y comenzó a establecer contactos profesionales que podrían abrir nuevas oportunidades. Sus colegas notaron inmediatamente el cambio en su presencia y confianza. La Daniela que había regresado después de las crisis de su matrimonio era más asertiva, más decidida, y más dispuesta a tomar riesgos calculados. En casa, Daniela mantuvo su autoridad sobre las decisiones financieras, pero también comenzó a usar esta posición para invertir en su propio desarrollo personal y profesional. Se inscribió en cursos de administración de empresas, contrató a un entrenador ejecutivo, y comenzó a planificar estratégicamente el crecimiento de su carrera de una manera que nunca había hecho antes. A medida que se acercaba el final del periodo de prueba de 6 meses, tanto Daniela como Valerio habían experimentado transformaciones profundas. Sin embargo, Daniela tenía una última revelación que cambiaría completamente la perspectiva de toda la situación. Durante una de sus sesiones de terapia individual, Daniela finalmente había encontrado el coraje para admitir algo que había estado guardando en secreto durante todo el periodo de reconstrucción. Su matrimonio con Valerio había estado en problemas mucho antes de que él comenzara su aventura con Sofía. Daniela reveló que durante los 2 años anteriores al descubrimiento de la infidelidad, había estado sintiendo que su matrimonio se había estancado y que había perdido la conexión emocional profunda que una vez habían compartido. Había comenzado a sentir que Valerio la daba por sentado, que había dejado de verla como una compañera intelectual y emocional, y que su relación se había convertido en una rutina cómoda pero no particularmente satisfactoria. Sin embargo, en lugar de confrontar estos problemas directamente o buscar ayuda profesional en ese momento, Daniela había elegido mantener la paz y esperar que las cosas mejoraran naturalmente.
Había suprimido sus propias necesidades emocionales y se había conformado con un matrimonio que funcionaba a nivel superficial pero que carecía de profundidad real. Cuando descubrió la aventura de Valerio, su primera reacción no había sido solo dolor por la traición, sino también una extraña sensación de alivio. Finalmente tenía una razón concreta y justificable para sentirse infeliz en su matrimonio, y tenía una causa externa para culpar por los problemas que habían estado fermentando durante años. La revelación más impactante fue que Daniela admitió que su elaborado plan de venganza no había sido solo sobre castigar a Valerio por su infidelidad. También había sido una manera de evitar tener que confrontar su propia responsabilidad en el deterioro de su matrimonio y de evitar las conversaciones difíciles sobre sus propias necesidades e insatisfacciones que había estado posponiendo durante años. Su terapeuta le ayudó a reconocer que aunque la infidelidad de Valerio era completamente injustificable e inaceptable, la crisis en su matrimonio había sido el resultado de problemas que ambos habían contribuido a crear a través de años de comunicación inadecuada y negligencia emocional mutua. Esta comprensión llevó a Daniela a tomar una decisión que sorprendió tanto a su terapeuta como eventualmente a Valerio. Decidió que necesitaba revelar sus propias contribuciones a los problemas matrimoniales antes de que pudieran avanzar genuinamente hacia la reconciliación. En su penúltima sesión de terapia de pareja antes del final del periodo de prueba, Daniela compartió estas revelaciones con Valerio. Le explicó cómo había estado sintiendo desconexión emocional mucho antes de su aventura, cómo había suprimido sus propias necesidades, y cómo había evitado conversaciones difíciles que podrían haber prevenido la crisis. También admitió que aunque su venganza había sido justificada desde el punto de vista de la traición, había sido desproporcionadamente elaborada y había estado motivada parcialmente por su propio deseo de evitar responsabilidad personal. La honestidad radical de Daniela creó un momento de vulnerabilidad mutua que su matrimonio no había experimentado en años. Por primera vez desde el descubrimiento de la infidelidad, tanto ella como Valerio estaban siendo completamente honestos sobre sus contribuciones a los problemas en su relación. El día en que se cumplieron exactamente 6 meses desde el inicio del periodo de prueba, Daniela y Valerio se sentaron en su sala para tener la conversación que determinaría el futuro de su matrimonio. Ambos habían cambiado profundamente durante estos meses, pero la pregunta fundamental permanecía: ¿podrían construir un matrimonio genuinamente satisfactorio y saludable a partir de los escombros de su relación anterior? Valerio habló primero. Le agradeció a Daniela por darle la oportunidad de demostrar que merecía una segunda oportunidad, y reconoció que los últimos 6 meses habían sido los más difíciles pero también los más reveladores de su vida. Había aprendido cosas sobre sí mismo que nunca había sabido, había confrontado inseguridades que había estado evitando durante años, y había desarrollado una apreciación completamente nueva por la mujer extraordinaria con la que había estado casado durante 8 años. Valerio admitió que había estado dando por sentado no solo su matrimonio, sino también las capacidades intelectuales y emocionales de Daniela. La manera en que ella había manejado la crisis había revelado aspectos de su personalidad que él nunca había reconocido completamente, y ahora se daba cuenta de que había estado casado con una mujer mucho más compleja e interesante de lo que había apreciado. Sin embargo, Valerio también expresó su comprensión de que el daño que había causado a través de su infidelidad podría ser irreparable. Reconoció que aunque había trabajado incansablemente durante los 6 meses para demostrar su compromiso y confiabilidad, la decisión final sobre el futuro de su matrimonio pertenecía completamente a Daniela. Daniela escuchó las palabras de Valerio con una expresión serena, pero por primera vez en meses, también con una vulnerabilidad visible. Durante los últimos 6 meses, había mantenido una posición de fuerza y control, pero ahora tenía que tomar una decisión que afectaría el resto de su vida. Daniela le explicó a Valerio que había llegado a una conclusión sorprendente. Su matrimonio anterior había muerto completamente la tarde en que lo descubrió en el estacionamiento con Sofía. No había manera de resurrectarlo o repararlo, porque había sido construido sobre dinámicas y patrones que habían demostrado ser fundamentalmente insostenibles. Sin embargo, durante los últimos 6 meses, habían comenzado involuntariamente a construir algo completamente nuevo. No era una reparación de su matrimonio anterior, sino el desarrollo de una relación completamente diferente entre dos personas que habían cambiado profundamente. En esta nueva relación, Daniela no era la esposa complaciente que suprimía sus propias necesidades, sino una mujer que había descubierto y reclamado su propio poder personal e intelectual. Valerio no era el esposo que daba por sentado a su pareja, sino alguien que había aprendido a valorar genuinamente y respetar a la mujer extraordinaria con la que compartía su vida. Daniela le dijo a Valerio que estaba dispuesta a continuar construyendo esta nueva relación, pero solo bajo la condición de que ambos reconocieran que no estaban salvando su matrimonio anterior, sino comenzando algo completamente nuevo con reglas, expectativas y dinámicas completamente diferentes. Un año después de aquella tarde fatídica en el estacionamiento del supermercado, Daniela y Valerio renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima con solo unos pocos familiares y amigos cercanos.
Sin embargo, esta no fue una celebración tradicional de reconciliación, sino un reconocimiento de que habían creado una nueva relación que merecía su propio reconocimiento formal. Daniela había recibido 2 promociones significativas en su trabajo y había comenzado a desarrollar su propio negocio de consultoría empresarial, aplicando las mismas habilidades estratégicas que había demostrado durante su venganza. Su confianza personal y profesional había crecido exponencialmente, y se había convertido en una figura respetada en su industria. Valerio había aceptado que su carrera había alcanzado su límite debido a las consecuencias de sus acciones, pero había encontrado satisfacción en convertirse en el socio silencioso y el apoyo principal para las ambiciones empresariales de Daniela. Había aprendido a valorar el éxito de su esposa como un reflejo de la fortaleza de su nueva relación, en lugar de verlo como una amenaza a su propio ego. Su nueva dinámica matrimonial era radicalmente diferente de la anterior. Daniela mantenía autoridad sobre las decisiones financieras importantes y la planificación estratégica de sus vidas, mientras que Valerio había asumido más responsabilidades domésticas y de apoyo emocional. Esta inversión de roles tradicionales había resultado en un equilibrio que funcionaba mejor para ambos que cualquier cosa que hubieran experimentado en sus 8 años anteriores de matrimonio. En cuanto a Sofía, habían escuchado a través de contactos mutuos que había logrado reconstruir su vida en otro estado bajo una identidad completamente nueva. Aparentemente había abandonado sus tácticas manipuladoras y había comenzado un negocio legítimo, aunque modesto. Ni Daniela ni Valerio tenían ningún interés en saber más detalles sobre su situación actual. La historia de Daniela y Valerio se había convertido en una leyenda susurrada en su círculo social, citada como un ejemplo tanto de las consecuencias devastadoras de la infidelidad como de la posibilidad de transformación radical a través de crisis aparentemente destructivas. Pero para ellos, la lección más importante no había sido sobre venganza o perdón, sino sobre la capacidad de los seres humanos para reinventarse completamente cuando las circunstancias los obligan a confrontar verdades fundamentales sobre sí mismos y sus relaciones. Daniela nunca lamentó la elaborada venganza que había orquestado contra Valerio y Sofía. Había sido necesaria no solo para obtener justicia, sino también para crear el espacio emocional y psicológico necesario para que tanto ella como Valerio pudieran transformarse en las personas que necesitaban ser para construir una relación genuinamente satisfactoria. Al final, la infidelidad de Valerio y la venganza de Daniela habían destruido un matrimonio mediocre y complaciente, pero habían dado lugar a algo mucho más valioso, una sociedad genuina entre 2 personas que se conocían, respetaban y valoraban completamente. Y aunque el precio de esta transformación había sido extraordinariamente alto para todos los involucrados, Daniela y Valerio sabían que habían emergido de la crisis como versiones más auténticas y poderosas de sí mismos, capaces de crear el tipo de relación que ambos habían estado buscando durante años sin saber cómo encontrarla. La venganza de Daniela había sido perfecta no solo porque había castigado apropiadamente la traición de su esposo, sino porque había catalizado una transformación que nunca habría sido posible sin la crisis que la infidelidad había creado. En el final, todos habían obtenido exactamente lo que merecían. Sofía había perdido su capacidad de explotar a otros y había sido forzada a construir una vida basada en mérito real en lugar de manipulación. Valerio había perdido su capacidad de dar por sentado a su esposa y había aprendido el verdadero valor de la mujer extraordinaria con la que estaba casado. Y Daniela había descubierto su propio poder y había construido la vida que realmente merecía. Era, en todos los sentidos, una venganza perfecta que había resultado en justicia para todos los involucrados.